Bueno, en este video vamos a estar conversando un poco al respecto de expresiones booleanas. Para comenzar a hablar de expresiones booleanas, tenemos que recordar los valores booleanos. Bien, recuerden que el tipo boolean puede tener solamente dos valores, verdadero o falso, true, verdadero, false, falso. Son valores fijos, dichos valores, no dependen de ninguna variable, no están condicionados por sí solos. Pero el valor de estos dos valores, valga la redundancia, es que son la respuesta a una serie de preguntas. Bien, y acá es donde entran las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son expresiones simples o compuestas que al evaluarlas resultan en verdaderas o falsas. No puede tener otra respuesta. Estas expresiones no pueden tener otro valor. Bien, pensemos las expresiones booleanas como preguntas que solamente pueden tener un sí o un no como una respuesta. Estas expresiones condicionan el comportamiento de los algoritmos y aplicaciones. Pensemos en términos de las variantes o alternativas que puede tener un algoritmo. Pensemos, por ejemplo, en el registro de un usuario. Pueden pasar cosas y suelen pasar cosas digamos, en el proceso. Por ejemplo, que el usuario ingrese un mail que ya fue utilizado en el sistema, que la contraseña no se asegura, puede pasar que la confirmación de la contraseña no coincida con la contraseña. Todos estos casos o flujos del programa se van dando por estas expresiones booleanas. Algunos ejemplos de expresiones booleanas son, o preguntas booleanas, son: ¿la edad es mayor que 18? ¿Sí o no? ¿El largo de la cadena de caracteres es 25? ¿Sí o no? ¿La contraseña es segura? También sí o no. ¿Existe el usuario en el sistema? ¿El usuario existe en el sistema y la contraseña es correcta? Esto es una pregunta compuesta, porque por un lado el usuario tiene que existir en el sistema y la contraseña debe ser correcta. ¿El usuario puede eliminar el producto o ser administrador? Esto es compuesto también, pero acá con que alguna de esas expresiones, o que el usuario puede eliminar el producto o que sea administrador, nos sirve, nos transforma la respuesta de esta pregunta en verdadera. Y acá tenemos algunos ejemplos que no son tan booleanos. Por ejemplo, ¿cuál es el largo de la lista de productos? Puede ser 57, no es ni verdadero ni falso. ¿Cuál es la dirección del usuario? Por ejemplo, también es una cadena de caracteres, no es ni verdadero ni falso. ¿Cuál es el número telefónico del cliente? Tampoco. Ahora, ¿el número telefónico es de Uruguay? Sí es booleano, porque es o verdadero o falso. Tenemos expresiones compuestas. Las expresiones booleanas normalmente se componen por varias condiciones. Existen operadores booleanos que nos permiten booleanos o lógicos que nos permiten estructurar dichas condiciones. Los operadores booleanos se utilizan para conectar conceptos entre sí con el fin de comprobar su veracidad, es decir, si son verdaderos o falsos, dentro de un enunciado. Tenemos el operador de AND, que es el y. Cuando nosotros decimos y, lo empleamos para asociar dos términos o frases validando que ambos valores sean verdaderos. Como en el caso de la pregunta, ¿el usuario existe y la contraseña es correcta? Y la contraseña es correcta. Esto va a ser sí solamente, es decir, la respuesta va a ser un sí solamente si el usuario existe en el sistema y además la contraseña es correcta. En el caso de el OR, es el segundo operador booleano, asocia dos términos o frases validando que al menos uno de los valores sea verdadero. Bien. En este caso el OR es el o, nuestro o, una condición o la otra. Y es el segundo caso, el usuario puede eliminar el producto o el usuario es administrador. En este caso, la respuesta a esta pregunta se vuelve verdadero, sí, solamente si o el usuario puede eliminar el producto o el usuario es administrador. Bien. Cualquiera de las dos condiciones es verdadera y nos transforma la unión en verdadera. ¿Ah? Y finalmente tenemos el not o la negación, que ejecuta bloques de código cuando una condición es falsa. Es básicamente, el not lo que hace es dar vuelta el valor
de la expresión booleana que tiene a la derecha. Nosotros cuando ponemos una expresión booleana, por ejemplo, em, decir el número telefónico es de Uruguay, cuando le ponemos not, cuando lo negamos a esa expresión booleana, es decir, se transforma en el número telefónico no es de Uruguay, se da vuelta la condición. Bien, se da vuelta el resultado de esa pregunta. Bien. Entonces, yendo a Java, tenemos que los símbolos de los operadores son, para el AND, son el doble ampersand, como se ve acá, este símbolo es ampersand. El OR es el doble pipe, que son estas barritas que tenemos acá. Y el NOT es una exclamación a la izquierda de la expresión booleana o de la variable booleana. Bien. Entonces tenemos, acá abajo tenemos un ejemplo de OR, boolean falta algún dato, esto es una declaración de variable, es igual. Y acá tenemos dos expresiones unidas por OR. Equals lo que hace es chequear si una variable, como en este caso usuario, es igual a la cadena vacía. Bien, lo mismo con la contraseña. Contraseña es igual, equals, a la contraseña vacía. Esto resulta en un valor que es o verdadero o falso. Esto es un método, es una función que devuelve un booleano. Esto devuelve true si esta variable tiene el valor vacío. En este caso esto vuelve true si la contraseña, la variable contraseña, tiene el valor vacío. Y la unión de estas dos expresiones booleanas, como es un OR, devuelve verdadero si alguno de estas dos expresiones es verdadera. Si el usuario es vacío, devuelve true. Si la contraseña es vacía, devuelve true. Si los dos son vacíos, devuelve true. Ahora, si ninguno de los dos es vacío, devuelve false. No falta ningún dato. Vieron que acá el resultado de esta expresión se asigna mediante el operador de asignación a la variable falta algún dato. En este caso, tenemos login OK, utilizando el AND. Boolean login OK es igual a una expresión booleana compuesta también, unida por un AND. En este caso tenemos que el usuario sea igual, el login va a ser true, es decir, esta expresión va a ser true, va a ser verdadera, solamente si el usuario es igual a admin y la contraseña es extra segura. Las dos condiciones se tienen que dar, las dos condiciones tienen que ser true. Si alguna de ellas o las dos es falsa, esta expresión booleana se transforma en falsa y se asigna ese falso al login OK. Y finalmente el not, por ejemplo, tenemos una variable booleana, boolean muestra un mensaje de error si no, fíjense la exclamación acá, si no login OK. Si esto de acá arriba no nos dio false, es decir, si el login no fue autorizado, si no están bien los datos que esperamos, vamos a mostrar el mensaje de error. Lo que hace el not es dar vuelta al valor. Si esto es verdadero, no vamos a mostrar el mensaje de error. Entonces lo asignamos a no login OK. Entonces acá, si el login es OK, muestro mensaje de error va a ser false. Es decir, si login OK es true, muestro mensaje de error va a ser false. Y si el login OK es false, muestro el mensaje de error es true. Porque está negado acá. Acá tenemos es decir, tenemos una tabla de verdad donde explica un poco lo que estábamos hablando antes. Verdadero y verdadero, perdón, verdadero y verdadero nos da verdadero. La unión del y pide que los dos sean verdadero. Verdadero y falso es falso, porque el y demanda que los dos sean verdaderos. Esto es, podemos darlo vuelta, podemos decir falso y verdadero es falso también. Falso y falso es falso, los dos son falsos. Y es lo opuesto a lo que pide el y para que sea verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, y falso o falso es falso. Recuerden que el o
pide que al menos uno de ellos sea verdadero. En este caso tenemos los dos verdaderos, en este caso tenemos uno verdadero. Tenemos falso o verdadero, también es verdadero porque no importa el orden. Pero falso o falso es falso. Bien. Y acá vamos a ir un poquito al práctico y quería mostrarles algunas expresiones booleanas. Tenemos string usuario admin, contraseña es muy segura. Tenemos el usuario es admin, básicamente lo asignamos a esta expresión booleana. Usuario es igual admin y el resultado de esta expresión booleana, recuerden que equals devuelve verdadero. Esta invocación, este método devuelve, esta función devuelve verdadero si esta variable es igual a admin. Y si eso es verdadero, se asigna este valor a usuario es admin. ¿Vieron el nombre? Lo importante es que, digamos, que sea mnemotécnico, que tenga sentido el nombre. En este caso, el usuario es admin, va a ser true, va a ser verdadero si la variable usuario es igual a admin. Lo mismo con largo contraseñas, ok. Acá tenemos una comparación distinta. Estamos comparando dos números. La contraseña es nuestra variable. .length es un método que nos devuelve el largo de la cadena de caracteres, que es muy segura, digamos, el valor de esta variable es muy seguro. El largo de la cadena de caracteres es mayor, acá vemos un operador nuevo, estamos conociéndolo, vamos a ver más en detalle más adelante, es mayor a 15. Entonces, si el largo de la contraseña es mayor a 15, si eso es verdadero o si es falso, se evalúa y se asigna el valor al largo de contraseña es OK. Está bien. Si el largo de la contraseña está bien. Si la contraseña es más corta que 15, básicamente, el largo de la contraseña no va a estar bien. Va a ser false esto. ¿Bien? Y acá lo que habíamos visto, falta algún dato, login OK, muestra mensaje error. Pero vieron que las expresiones booleanas son, digamos, muy variadas. Podemos comparar strings, si una palabra es igual a otra, si una palabra contiene a otra, son sí o no de respuesta. Pero a su vez podemos trabajar con datos numéricos. 5 es mayor que 4. Esto es una expresión booleana, es una pregunta booleana. ¿Sí o no? Y el valor de eso se asigna a la variable 5 es mayor que 4. Acá simplemente hacemos un print de cada dato. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos nuestra salida del sistema. Y acá usuario es admin, true. Fíjense que el usuario es admin. Cuando se ejecutó el programa, se evaluaron esas condiciones booleanas, obviamente en base a estos datos que tenemos acá. Estos datos podemos hacerlo variar con lo que necesitemos nosotros. ¿Bien? Usuario es admin, true, largo contraseña es OK, false. ¿Por qué false? Porque la contraseña es muy segura. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Y decimos que es OK cuando es mayor a 15. Esa condición no se cumple. ¿Bien? ¿Falta algún dato? Es false. Era esta pregunta. ¿Por qué es false que no falta algún dato? Es decir, es falsa esta variable porque el usuario no es igual a vacío o la contraseña es igual a vacía tampoco. La contraseña no es vacía. Todo esto es false o false. Recuerden que es false. El o pide que al menos uno de ellos sea verdadero. Lo mismo con el and. Login OK es false. ¿Por qué? Porque para que se cumpla esta condición, el usuario tiene que ser admin, que sí lo es, pero la contraseña tiene que ser extra segura. Y acá el valor de la contraseña es muy segura, no es extra segura. Bien. Y acá otras condiciones, muestra mensaje error es true. ¿Por qué? Porque es la negación del false, recuerden. Es la negación, muestra mensaje error es el login OK negado, es el valor opuesto a login OK. Acá tenemos login OK es false, entonces muestra mensaje error es true. Y 5 es mayor que 4, true. 5 es mayor que 4 es true. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro el concepto de estas expresiones booleanas y cómo implementarlas. Y bueno, espero ayude.